Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. Estamos celebrando el cuarto domingo de la Pascua, muy alegres, muy motivados porque seguimos con este ambiente de alegría, de felicidad por haber celebrado estos acontecimientos tan importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy la bienvenida a Rosa María. Rosa María, ¿cómo está? Bienvenida. Bien. Nos dan gusto que nos acompañe. Ay, el gusto es mío. Sí, hacer hincapié que mis otras compañeras por unos compromisos parroquiales, otros por compromisos de salud también. Sí. De salud, no nos están acompañando, no nos van a acompañar en algunos programas, pero le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Rosa María? Yo muy bien, Me gracias. da muchísimo gusto que nos acompañe. El gusto es mío. Vengo trayéndole saludos de mi amiga colombiana. Ajá, ok, tenemos fans por ahí. Tiene muchos fans. Dice que se anima y le da tanto gusto con toda la carisma que usted tiene, ¿verdad? Y está segura que cómo lo quieren en su parroquia, y eso bastante, ya lo sabemos. Sí, ¿verdad? bastante, sí. Estamos a estas alturas del mes de abril, 17, fin de semana, 17, 18, 16, 17. Estamos celebrando, más que celebrando, preparándonos ya para las primeras comuniones. Yo creo que todas las parroquias, porque en mayo, ya a esas alturas, ya los niños que pasaron el examen ya están ahora sí apuntados, ya están haciendo los preparativos, algunos rezagaditos todavía a estas alturas por ahí, que les faltó todavía un rezo, que les faltó alguna pregunta y le están echando ganas, pero yo creo que la mayoría ya está entusiasmado, esperando este momento tan importante de la primera comunión, porque mayo, hay que acordarnos que el mes de María y la iglesia nos recomienda, aunque algunas iglesias lo hacen un poquito, empiezan antes, si tienen bastantes número de niños, empiezan antes, desde abril empiezan, y la mayoría empezamos en mayo. En mayo, sí, precisamente en honor. Nosotros también tenemos las primeras comuniones. Sí, en honor a nuestra Madre Santísima. Por supuesto, y sí. También la coronación de la Virgen. Sí, todo, el mes del Rosario, la devoción, todo eso. Lindas devociones. Sí. Entonces, en mayo pues trataré yo también de tomarme unos dillitas por ahí, unos cuantos, una escapadita por ahí. Quiero ir porque en mi comunidad en Tenanguillo se celebra el 3 de mayo y ya tengo algunos años que me programo para acompañarlos, no todo el novenario, porque pues no puedo, tengo el compromiso aquí en la parroquia, pero para el día de la fiesta, el 3 de mayo y Dios mediante, por ahí nos vemos. Ay, qué lindo. Sí, ya le digo. Bueno, pues vamos a dar continuidad a la... Solo quiero dar esta gran noticia que nosotros nos sentimos en nuestra parroquia San Pablo Catholic Newman Center, que muy bendecidos por nuestro Señor, tuvimos 20 candidatos catecúmenos que hicieron la primera, el bautismo, la confirmación y y también la primera Eucaristía, la vigilia de Pascua. Sí. Y es para nosotros una gran bendición. Tenemos 40 personas en formación. Wow. Así que es que yo me quedo sorprendida cómo el Espíritu Santo toca a tantas personas. Es cuestión de motivación precisamente en ese tiempo de la vigilia pascual, la celebración de los sacramentos para adultos. Yo creo que todas las parroquias y familias y personas estamos esperando ese momento, porque es un momento en el cual estos hermanos que se han preparado con mucho entusiasmo y con mucha fe sobre todo a recibir estos sacramentos y a formar a los que se van a integrar apenas a la Iglesia Católica, a ya sentirse ahora sí como miembros de este cuerpo
que es la iglesia, ha de ser una experiencia muy bonita. Es una experiencia qué linda. Bueno, linda, qué bueno. Sí. Así que Eso es. quería compartir Muy eso bien, con ¿no? todos. Pues qué bueno, todo comentario es muy bienvenido. Bueno, pues vamos a dar continuidad con la primera lectura. Recuerden que estamos en el ciclo C de el cuarto domingo de la Pascua, primera lectura. Y primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y del 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándoles a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rosa María, estamos escuchando y hemos escuchado obviamente desde el día de la resurrección hasta estas alturas que estamos en el cuarto domingo de la Pascua, cómo ya la palabra de Dios empezaba a expandirse. Y en ese expandirse, obviamente, hoy Hechos de los Apóstoles habla de Pablo y Bernabé, compañeros inseparables de misión de evangelización, pero también se empieza a ver los problemas que conlleva anunciar la palabra de Dios. Muchos piensan que ser predicador, ser evangelizador, ser misionero es una cosa de lo más fácil, de lo más práctico, de lo más hasta sin cansancio. Pero cuando se mete uno ya a hablar de Dios, qué sorpresa se lleva uno. Sí, porque está hablando la verdad. Exactamente. Y la verdad nos duele a muchos. Exacto. Ajá. Porque exige mucho de nosotros. Bastante. Exige que nosotros abramos los oídos, abramos el corazón. Ajá. A la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Y luego hay que entender también que la persona que se dispone a hablar de Dios, o sea, a ser misionero, evangelizador, tiene que acompañar, claro, primero tiene que estar dispuesto a hablar de Dios, pero también el testimonio es bien importante. O sea, la misión tiene que ir acompañada de son palabras indudablemente inseparables. Que hable de Dios, pero también lo que hable lo vaya testificando con su ejemplo, con su testimonio. Yo creo que en estas alturas, ahorita podemos hacer alusión
pues de nuestro Papa Francisco, que donde quiera que va es un misionero, tiene un don de atracción de las multitudes. ¿Por qué? Porque habla de la palabra de Dios, pero también da testimonio de lo que predica. Fuimos testigos, no testigos presentes ahora en meses pasados que estuvo en México, pero sí por los medios de comunicación, que ya ahorita no nos perdemos. Exactamente, no perdimos ningún evento y hasta ahora sí hasta el detalle más mínimo de lo que hacía el Papa, con quien andaba, y nomás no pasaban cuando estaba a la mesa comiendo, porque ya sería, sería es donde se para y cierran las puertas, ya ¿verdad? sería de a tiro el gol, pero sí todos los eventos públicos fuimos testigos, y cómo su sencillez, su humildad, es como un imán. ¿Y qué habla? ¿Qué hablaba? Pues la palabra de Dios. Es la misma palabra que Pablo y Bernabé estaban empezando a predicar. Obviamente, en las primeras comunidades, ellos se encontraron con problemas porque hay, como lo decíamos, hay personas que no van a aceptar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como la misma palabra lo dice, es una espada de dos filos. Por un lado, penetra, y por otro lado, al penetrar va sanando y va abriendo camino, y en ese abrir camino dice uno, ay, pero ¿cómo que me pide que esto? ¿Cómo que me pide que ame a mi enemigo? Sí, la palabra de Dios. Por eso es que es una espada de dos filos, porque va penetrando, pero te va preparando para que vivas en ese ambiente de caridad. Por eso estamos escuchando las primeras comunidades, unos que aceptan la palabra de Dios, otros que no la aceptan. Los que la aceptan están siendo integrados obviamente a las comunidades. Los que no, algunos están empezando en un proceso yo pienso que en un proceso de aceptación y un proceso de conversión más que nada también. Exacto. Yo creo que las primeras personas que nos estaban oyendo, como estaban por todos lados, claro, porque habían comunidades judías en todos, no solo en Jerusalén, no nos damos cuenta que los judíos estaban esparcidos por todo el Medio Oriente. Y para muchos sí estaban atenidos a oír algo que los iluminara, que los animara, pero para otras personas solo era la novedad, ¿verdad? Esta es una persona, San Pablo, una persona sabia, una persona educada, sin duda puede dar un buen discurso. Y pensaban que iban a ser entretenidos. Y ahí es porque empieza todo este revoltijo con los jefes de la sinagoga y la gente de la alta sociedad y todo eso, porque no estaban dispuestos a oír la verdad que estaba él presentando. Sí. Bueno, con este comentario vamos a cerrar el primer segmento. Regresamos con la lectura del Evangelio. No se nos retiren, por favor. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television. That's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Nos da muchísimo gusto que sigan con nosotros. Recuerden que estamos en el cuarto domingo de la Pascua, ciclo C. Ojalá que tengan sus Biblias, sus misalitos a la mano para que nos acompañen siguiendo la lectura del Evangelio de este domingo. Y el Evangelio para este domingo es el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rosa María, hoy en la iglesia celebramos el Día del Buen Pastor. Y hoy, como celebración del Día del Buen Pastor, se nos presenta el Evangelio muy cortito, obviamente, muy cortito, pero hay muchos que le va a gustar eso. Pero muy nutritivo. Tiene, aunque habla, da muy poquitos renglones, pero sin embargo nos da la idea principal, fundamental y básica de la festividad que estamos celebrando. Celebrar el Buen Pastor, obviamente, es hablar primero de Cristo como el pastor supremo de la iglesia y fundador de todo nuestra denominación o nuestra iglesia, como la llamamos, la Iglesia Católica. Pero también hoy, al celebrar el Día del Buen Pastor, yo creo que debemos de irnos por escalas y analizar el papel del pastor, empezando por el Papa en nuestra iglesia que tenemos actualmente. Y la función del buen pastor, haciendo alusión al Papa Francisco, yo creo que el Papa Francisco le ha venido a la iglesia en este momento, como cada papa Dios nos lo ha mandado como una bendición, porque cada papa tiene cualidades, virtudes y sabiduría diferente, de acuerdo a las necesidades del tiempo. Este papa, como pastor, nos lo ha mandado Dios para enseñarnos, yo creo, porque un carisma que ha tenido este papa, como ejerciendo su función de buen pastor, un carisma de atraer a muchos que o se habían alejado, o muchos que estaban retirados de la iglesia, muchos que estaban no seguros de su catolicismo, como que el carisma, de este Papa Francisco como buen pastor ha sido un carisma como un imán que atrae. Tiene mucha razón. Ajá. Pues yo tengo muchos amigos que cada paso que da el Santo Padre, estas gentes no son católicas, sí, ¿verdad? Son religiosas, tienen su religión, están formadas, ¿verdad? Pero no en nuestra fe. Pero cada paso que da, cada palabra que escuchan de él es, como dice usted, un imán para ellos. Sí. Porque ellos me han dicho que nos está hablando a nosotros. Él es el modelo de nuestro Señor. Así dicen, ¿verdad? Y esas son personas que son de otras religiones. Y me quedo, no pasmada, pero agradecida, y me siento que nos está uniendo. Él nos une a todos. Sí, yo creo que ahí es donde nos damos cuenta la función, obviamente, del Espíritu Santo. Que claro, cuando muere un papa nos da tristeza, porque pues cuando murió el Papa San Juan Pablo, ya santo. Yo crecí con la imagen del Papa Juan Pablo II, lo conocí nada más a él y toda mi formación de seminario fue de él. Fue Papa por más de 25 años. Exacto. Entonces, cuando murió, nos entristeció. Nos llenamos de tristeza, como humanos, es normal. Pues sentimos algo muy personal con él también. Sí, exacto. Pero mucha gente, ya se murió el Papa. ¿Qué va a hacer de la iglesia? ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? Y esto es bien importante. Se muere el Papa, pero no se ha muerto nuestra fe. No se ha muerto nuestra iglesia. No se ha muerto nuestra esperanza tampoco. Y el Espíritu Santo toca el corazón de los cardenales en el cónclave, cuando es el momento de la elección del sucesor de San Pedro, para escoger el Papa de acuerdo a las necesidades que la Iglesia en este momento requiere. Y de acuerdo al Papa que tenemos ahorita, es por la necesidad que Dios y el Espíritu, la Santísima Trinidad en conjunto, ahora sí, se dieron cuenta de la necesidad de un Papa con un carisma que tuviera
pues esta cualidad, este desempeño de acercamiento hacia las ovejas. La función del buen pastor. No es otra más que la función del buen pastor. Que no estamos diciendo que los otros papas no hayan desempeñado su función de buen pastor. Claro que lo hicieron, pero de una manera diferente. Es lo importante de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la misma, pero hay diferentes formas de transmitirla, de llevarla, de asimilarla. Y este papa, a ejemplo del buen pastor, ha desempeñado un papel muy importante y sobre todo que como el buen pastor va al frente del rebaño, las ovejitas todos vamos siguiéndolo, vamos estando ahora sí con los oídos abiertos para ver qué va a hablar, cómo les va a hablar, porque es increíble el lenguaje, que utiliza. Caigo otra vez ahora en México cuando estaba hablándole a los matrimonios, cómo se expresaba con un lenguaje tan sencillo, tan simple, de que les decía, peleense, aviéntense los platos, que vuelen los platos, que todo aquello. Decía, me perdí eso. Sí, decíamos, el Papa, o sea. Está diciendo eso, exactamente, ¿verdad? está diciendo eso. Y ese lenguaje que la gente entiende, que la gente capta, que la gente... Lo que vive la gente. Exactamente. Hasta los obispos cuando les habló, peleense como hombres, háblense frente a frente. Dice, mira, este Papa tiene una forma de expresar, de decir muy, muy especial. ¿Por qué? Y es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios, pero ahora sí de una manera muy simple, muy humilde, muy sencilla, que la capta cualquier persona. Y yo creo que es una de las enseñanzas muy grandes que este Papa indudablemente nos va a dejar el día que Dios lo llame a su presencia, porque también de que un día Dios lo va a llamar a su presencia es realidad. Pero yo creo que todas estas enseñanzas, todas estas reuniones, estos mensajes se nos van a quedar grabados, porque es un lenguaje, una forma muy especial, como el pastor casi de meterse en medio del rebaño. En medio del rebaño, exactamente. Y fue algo que yo cuando lo estaba viendo me sorprendió, porque sí, esposos, peleense, aviéntense platos, ollas. Nomás que no acaben con la vajilla, dejen alguno por ahí, de reserva por ahí. Es increíble, ¿por qué? Porque es la función del buen pastor. Y es una función y es un papel bien importante. Mis ovejas me oyen, ¿verdad? Y me siguen. ¿Sí? Y exactamente es lo que está haciendo. Ahora, hablando a nivel ya más cercano, pues nuestro obispo también. Nuestro obispo también. Nuestro pastor. Exactamente, aquí en la diócesis desempeña el papel de buen pastor, y cómo ha sacado adelante también este compromiso después también caemos a lo mismo de la muerte de nuestro obispo pasado, Steinbeck, también que lo mandan a él y se echa al hombro las responsabilidades de toda la diócesis, y como el buen pastor también, pues ahí va caminando con todo lo que conlleva la diócesis de Fresno en sus hombros, bajo su responsabilidad, pero ahí va caminando, y todas las ovejitas siguiéndolo, y ya aterrizando en un nivel ya más particular, pues en cada parroquia nosotros. Ahí vamos. Tenemos nuestros ahí vamos, que vamos con las responsabilidades de la parroquia, atendiendo a nuestras ovejitas. A veces les digo yo a mis feligreses, a mí se me encomendó una comunidad de ovejas, pero a veces parecen abejas, que en vez de ser ovejas parecen abejas. Mira nomás cómo anda. Porque siempre con necesidades y problemas. Y problemas, sí, exactamente. Porque no es esa pintura ideal de usted, cualquier pastor, en medio de esas ovejitas tan tiernitas, tan calladitas. Pues así no es la vida. Sí, la pero es más activa, ¿verdad? Exactamente, pero Rosa María, es una responsabilidad muy grande y muy fuerte de ser pastor en la parroquia, en la comunidad, pero es una responsabilidad bien bonita cuando uno
se mete a trabajar con las ovejitas, con nuestras gentes, con nuestros feligreses, cuando uno les ayuda, cuando uno les atiende en sus necesidades, cuando lo buscan, cuando uno está ahí, cuando ellos necesitan al pastor, como la ovejita que está, que se siente protegida cuando el pastor está cuidándolo, y también que se siente desprotegida cuando el pastor, porque pues a veces hay que entender que muchas de la gente no entiende también nuestra función como pastor, que tenemos que atender a toda una parroquia, a toda una comunidad. Cuando llega una persona piensa que nada más estamos para atenderlos, nada más a ellos, y quiero hablar con el Padre, y quiero pero es que no hay momento ahorita, ¿pero qué? Y para eso está el Padre, sí, pero no es nada más usted. El sacerdote tiene que atenderlo como pastor, tiene que atender todas las necesidades de toda la comunidad. Y para ustedes son miles de personas, no son 50, 60. Exactamente, a veces quisiera uno, híjole, ¿por qué no se divide la mano para allá, el pie para allá, la cabeza para acá, los ojos para allá, para estar trabajando al mismo tiempo? Pero no podemos, y sobre todo, yo creo que es bien importante también hoy al celebrar el Día del Buen Pastor, la necesidad y la urgencia de sacerdotes. Necesitamos en nuestra diócesis, estamos en crisis sacerdotal, estamos en crisis vocacional. Por eso yo creo que otro de los temas también hoy, al celebrar el Día del Buen Pastor, es pedirle a ustedes, ovejitas, que en sus oraciones le pidan a Dios que nos derrame, que nos bendiga con vocaciones, como decía Santo Tomás. Y Padre, tienen que en las familias formar a esas vocaciones. Exacto. Porque el sacerdote, nuestros párrocos, nuestro obispo no pueden crearlos, pues ellos ordenan y aconsejan. Aunque la tecnología está muy avanzada, no nos pueden clonar. No. Pero esa formación empieza en la familia. Sí. La familia es, como dicen los documentos de la iglesia, la familia es el primer seminario. Exacto. El seminario quiere decir semillero. Allí la familia es el primer semillero. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde va a brotar una vocación, de allí es donde va a brotar el futuro pastor, de allí es donde va a brotar el futuro obispo, el futuro papa, el futuro santo también, que un día vamos a estar pidiéndole. ¿De dónde? De ahí, de las familias que rezan, de las familias que hacen oración, de ustedes jóvenes que van a la misa, de ustedes jóvenes que están involucrados en los movimientos parroquiales. De ahí van a surgir las nuevas vocaciones. Hoy en este domingo, Día del Buen Pastor, ojalá pues que se haga una reflexión de sobre todo la necesidad, la urgencia de nuevos y jóvenes sacerdotes. Es una petición que hoy, al celebrar el Día del Buen Pastor, que no pase desapercibido. Y sobre todo que apoyen a su pastor, apoyen a su sacerdote, lo quieran, que él sienta también el apoyo de ustedes como ovejas, como pastor, caminando juntos hasta la presencia de Dios nuestro Señor. Y bueno, el tiempo se nos ha ido, Rosa María. Muchísimas gracias, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga, los esperamos la próxima semana.